Bienvenidos a este programa del día sabadito. Iniciamos aquí con algunos problemitas técnicos. Ya estamos listos acá para llevarles el programa de estudio bíblico de todos los sábados, 2:30 de la tarde a 3:30 hora centro de los Estados Unidos. Les envía un saludo muy cordial a Ángel Galeano, su hermano y amigo. Les envía un saludo y muchas bendiciones, esperando que todos estén muy felices y contentos en este día. Fresco por acá, como siempre, en la zona norte de los Estados Unidos, pero sin causar mayor molestia. Bien, estamos estudiando, como ustedes saben, especialmente los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook Live y también estamos a través de YouTube, ¿verdad? Estamos en vivo. YouTube, pues vamos una vez que terminamos de hacer la transmisión acá en vivo, lo posteamos para que la gente lo pueda ver en alta definición. También aquí a través de Facebook nos puede ver bastante bien, muy nítido, ¿verdad? Así es que les enviamos un saludo muy cordial. Hoy estaremos estudiando y estaremos hablando más que todo de la sexta iglesia de 7. Nos habla Apocalipsis 2:3. Así es que les invito para que se queden con nosotros y nos acompañen en este formidable estudio donde vamos a estar aprendiendo, conociendo más un poco de la historia. Como ustedes saben, bien saben, el Apocalipsis es un libro que para muchos es un tanto complicado de entenderle. En realidad, hablábamos de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Si queremos entender el Apocalipsis, tenemos que entrar en esa dimensión, en una dimensión espiritual, con la ayuda o pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para discernir muchas cosas. Aunque cualquier persona está capacitado a comprender y entender Apocalipsis. Es cuestión de que nosotros le pongamos empeño, dedicación y sobre todo pidamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu para que nos ilumine. Este libro por muchos años tiempo se ha considerado un libro que no se puede entender. Pero definitivamente al inicio, en el capítulo 1, encontramos un capítulo 1 muy revelador, donde nos dice que realmente esa profecía que habla este libro es una profecía que todo el mundo le puede entender. Es la revelación de Jesucristo. Y es interesante porque en el capítulo 3, como usted puede constatar allí en su Biblia, en el capítulo 1 y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo nos habla de muchas cosas, especialmente de una bendición especial para los que leen y los que oyen esta profecía. Es interesante porque en este versículo el apóstol Juan nos está diciendo que el libro de Apocalipsis es una profecía. Es una sola profecía. Y más adelante lo repite en el mismo versículo cuando dice... Voy a repetir de nuevo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella. Oiga, en ella, o sea, en la profecía, en esta profecía, lo habla en términos, en una forma singular. Dice, los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, del Apocalipsis, y guardan las cosas de ella. No dice ellas. Y dice, guardan las cosas, por supuesto, porque en esta profecía hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas palabras, muchas cosas que están escritas en esta profecía. Dice, porque el tiempo está cerca. Y entonces cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis nos encontramos con una serie de profecías que
aparentaran ser muchas profecías. Pero para iniciar, quiero decirle, estamos iniciando con el estudio de las iglesias. Cuando usted hace una comparación, un estudio un estudio profundo del Apocalipsis, se va a dar cuenta que se encuentra con sellos, con caballos, con trompetas, con plagas, y que si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, se va a dar cuenta que es una sola profecía. Nada más que utiliza diferentes palabras para describir esa profecía, ¿no? Por eso que nosotros hemos estado estudiando el Apocalipsis, y especialmente iniciamos con lo que es la primera visión de las iglesias, y ya hemos estudiado ampliamente las iglesias anteriores, ¿verdad? Y ahorita nos vamos a enfocar en lo que es el estudio de la iglesia de Filadelfia. Una iglesia sumamente interesante. Me encanta realmente estudiar en relación a la iglesia de Filadelfia, porque al igual que la iglesia de Éfeso, son dos iglesias que reciben mucha alabanza de parte de nuestro Señor Jesús, porque su paciencia, su trabajo, su entrega ha sido muy genuina y muy entregada, por decirlo así, al Señor Jesús, y por eso las pone como ejemplo de cristianismo, como un ejemplo verdadero de discipulado. El día de hoy vamos a iniciar con este estudio, y para eso yo les invito, mis queridos amigos, hermanos que nos ven, que compartan nuestra transmisión. Hemos estado estudiando durante todas estas semanas, y yo les prometo que con el tiempo vamos a ir descubriendo cosas formidables, porque tenemos el plan de estudiar el Apocalipsis capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ahorita yo les pido que se concentren y vayamos al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la profecía de las 7 iglesias, y hoy nos vamos a concentrar en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia usted la puede encontrar ya en el capítulo 3 y el versículo 7. Váyase allí con su Biblia y usted verá que vamos a pasar un momento extraordinario. Hoy es importante porque hoy estaremos ahondando más un poquito de la Reforma Protestante. Es interesante saber que todo tiene un origen. Nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, tenemos un origen. Usted como protestante, como iglesia cristiana, como una persona que reconoce en Jesús como el hacedor y consumador de nuestra fe, tiene un origen, por supuesto, y tenemos un futuro promisorio que el Señor nos ha deparado si nosotros seguimos sus consejos. Pero antes de eso vamos a tener una pequeña oración. Yo les pido que nos acompañen y sobre todo puedan compartir este programa con sus amigos. Denle share allí y nosotros pues con mucho gusto os vamos a estar agradeciendo infinitamente, porque el propósito no es que nos conozcan, sino que la palabra de Dios sea conocida, que la palabra de Dios sea esparcida por todo el mundo, porque hay una promesa del Señor Jesús y este evangelio será predicado a todas las naciones, a todas las tribus y a todas las lenguas, y enseguida dice que vendrá el fin. Bueno, pero tú me puedes decir, tú eres un poco fatalista, ya quieres el fin del mundo. Mis queridos amigos, estamos viviendo en situaciones muy difíciles en el mundo entero. Hoy mismo hay convulsiones sociales, hay un tremendo conflicto allá, por ejemplo, en la República Venezolana, y nosotros debemos de estar pidiendo también por todos nuestros hermanos, amigos, personas, seres humanos que al igual que nosotros merecen vivir en paz, en tranquilidad. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo de controversia, de pecado, de crimen. Estamos viviendo en un mundo totalmente que se ha salido de sus cauces como un río desbordado, ¿no? Sinceramente, y necesitamos poner un orden, necesitamos poner las reglas
que trabajen correctamente. Necesitamos respetar los principios de la vida. Y al parecer los hombres, los seres humanos, no estamos muy dispuestos a ceder en nuestras pretensiones de poder. Y solamente Jesús, a través de su gobierno que Él ha prometido establecer al final de los tiempos, podremos conseguir la paz y la justicia que tanto buscamos. Bien, vamos a tener una palabra de oración, mis queridos amigos, para iniciar con este programa del día de hoy. Vamos a 23. Impresionante, ya el mes de febrero se fue, 23 de febrero del 2019. Vamos a tener una palabra de oración e inmediatamente vamos a iniciar con este impresionante y bonito estudio de la palabra de Dios, estudiando la iglesia de Filadelfia. Oremos. Querido Dios y Padre, en este momento que estamos aquí a través de Facebook Live y también de YouTube, vamos a pedirle, Señor, primeramente el perdón de nuestros pecados y después que usted nos pueda inspirar, que pueda enviar su Santo Espíritu para que nos ayude a entender y a explicar su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, antes de todo tengo acá una pequeña cortinita que quiero leérselas. Vamos a ponerla de una vez. Queremos leer todo lo que concierne a la iglesia de la iglesia de Filadelfia. Y a continuación vamos a leer qué nos dice aquí en esta profecía. A continuación, Apocalipsis 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, dice el Señor Jesús. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 3, versos 7 al 12. Impresionante el mensaje que el Señor Jesús nos deja a través de su palabra. Quiero decirle que las iglesias cubren un periodo desde el mismo momento que el Señor Jesús asciende al cielo, de la época del Señor Jesús hasta los últimos días. Es por eso que este mensaje es para todas las iglesias. Hemos venido estudiando que cada iglesia representa un periodo de tiempo, ¿cierto? Un periodo de tiempo. Entonces eso significa, y por eso la palabra de Dios nos dice que el que tiene oído oiga lo que el Señor tiene que decirle a las iglesias, porque ese mensaje, o sea, el mensaje va dirigido básicamente a todas las iglesias. Todas las iglesias tienen un mensaje, alguna de reprensión, algunos mensajes de ánimo, pero a la iglesia de Filadelfia dice: he aquí yo vengo pronto,
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Impresionante mensaje. El día de hoy vamos a estudiar un poquito de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué interesante. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto ante ti una puerta abierta. ¿Qué es esa puerta? Es impresionante. He aquí que yo pongo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor a esta iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 7, 8. Qué interesante. Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, y representa la iglesia que del periodo entre 1798, oiga bien, este periodo es muy importante. 1798 básicamente es el año en que el general Berthier tomó prisionero al Papa, en el año de 1798. Así que desde el año 1798 al año 1844 representa el periodo en que se dio, que representa la iglesia de Filadelfia. Es en este periodo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué escoger el año de 1798 para el fin del periodo de la iglesia anterior, que era Sardis, y el comienzo de Filadelfia? En este año terminó el tiempo de lo que se llamaba la supremacía papal, con el apresamiento o el cautiverio del obispo de Roma por el general Berthier, como le decíamos, ¿verdad? Esta fecha tiene, como ya lo decíamos, gran importancia para el estudio de las profecías de tiempo, y se darán detalles adicionales más adelantito, ¿verdad?, en relación a esto. Cuando esta fecha se cumplió, el año de 1798, el mundo fue testigo de un gran despertar religioso sin conocer uno al otro. Miren, hermanos, amigos, predicadores en varios países hablaban de un mismo mensaje. Fue impresionante. Cayó el papado, el poder del papado que los había sumergido en una terrible persecución de 1260 años, desde el año 538 a 1798. Se empezó a predicar el mensaje del regreso de Cristo. Uno de estos prominentes predicadores fue el doctor José Wolf, quien predicó exitosamente en su natal Inglaterra, en Abisinia y en otros países, ¿verdad? Otro de los grandes predicadores fue Enrique Gaussen. Predicó en la República de Italia. Otro de los predicadores holandeses fue este que se llamaba Hexepeter, podríamos decirle así, ¿no? En Holanda, y José María Rosas. Entre otros estaba también Francisco Ramos Mejía y Manuel Lacunza en varios países latinoamericanos. O sea que este mensaje fue un despertar extraordinario de la predicación del evangelio con más libertad una vez que cayó lo que se le llamaba hoy el sistema papal. Los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron también su representante. El despertar llegó acá a Estados Unidos con un conocido predicador que se levantó básicamente de la nada. Pero sabemos que nada ocurre por casualidad. Este se llamaba Guillermo Miller. Para el año 1831 se levantó este
tremendo predicador, luego de varios años de investigación, Miller dictó su primera conferencia pública. Sus estudios lo llevaron a la conclusión de que el regreso de Cristo, oiga, estaba próximo, basado en Daniel 8, 13 y 14. Él concluyó, el señor Miller, que ese acontecimiento se verificaría entre el año 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. En 10 años, Miller predicó unos 3,000 sermones, oiga bien, impresionante, que conmovieron a toda la nación de Estados Unidos. Muchos pastores con sus congregaciones se unieron al reformador. Más de 100,000 norteamericanos y otros miles en otros países abrazaron esta fe, la fe millerista. Los milleritas les decían, ¿no? Hubo gran expectación cuando se acercaba la fecha de marzo de 1843. Otras fechas fueron puestas y finalmente Samuel Snow convenció al señor Miller y al resto de los creyentes que debía ser el 22 de octubre de 1844, ya que ese día justamente los judíos celebraban el día de la expiación o el día del Yom Kippur conocido, ¿no? Así que a medianoche del 22 de octubre pasó y la esperanza de los milleristas se desvaneció. Históricamente, este acontecimiento es mayor conocido como el Gran Chasco. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Efectivamente, los milleritas habían vendido sus propiedades, abandonando sus trabajos y despedido de sus familiares y amigos. Se habían despedido prácticamente porque el Señor iba a venir. Algunos se habían ido a los campos a esperar la venida del Señor. ¿Cómo pasará? Dice la profecía, que el pueblo de Dios tendrá que salir de las ciudades. Ahora tenían que enfrentar en ese momento un mundo escéptico que se había burlado de sus creencias. El mismo Miller se excusó ante el pueblo y murió un poco más tarde, ¿verdad? Sin entender realmente su gran contribución al estudio de las profecías. Así que seguidores del reformador no permitieron que la luz del mensaje del tercer ángel llegara hasta él, ¿verdad? Así que un pequeño grupo de aquellos chasqueados se reunieron en varias ocasiones para estudiar de nuevo sus conclusiones y descubrir el error en que habían fallado. Porque más que escudriñaron, o sea que por más que estos estudiaron y escudriñaron la palabra de Dios, no encontraron error en los cálculos. ¿Por qué Jesús no había venido? No había ningún cálculo matemático proféticos. Así que fue el millerista Irán Epson que dio la clave para resolver el misterio. Que caminó, de camino este señor, según los escritores de la época, de camino a una reunión de estudio de la palabra de Dios con algunos creyentes. El señor Epson tuvo una visión donde contempló básicamente a Jesús vestido como el sumo sacerdote ante el arca del pacto. Al reunirse con sus compañeros, el señor Epson relató su visión y al estudiar los libros de Levítico y Hebreo, comparados con las profecías de Daniel 7, 8 y 9, la razón del chasco, del tremendo acontecimiento que acababan de pasar. Así que fue aclarado esta situación cuando estudiaron el libro de Daniel y el libro de Hechos. Porque saben, queridos hermanos, cuando nosotros como cristianos nos han enseñado que cuando Cristo murió en la cruz, eso fue todo lo que hizo Dios y Él se fue al cielo y tranquilo, no hay ningún problema. Pero ojo, cuando nosotros nos vamos a Daniel 7, a Daniel 8 y 9, y también cuando nos vamos, incluso si nosotros nos vamos a Hebreos, el libro de Hebreos, usted se va a encontrar la forma o qué es lo que Jesús fue a hacer al cielo cuando resucitó y los ángeles se lo llevaron en una nube. Impresionante. Esto fue lo que el señor Edson recibió en visión en ese entonces y explicaba lo del chasco, el por qué Jesús no había venido a la tierra.
Es impresionante y de repente esto puede ser nuevo para usted, pero yo le aseguro que si usted se interesa en estudiar la palabra de Dios y sobre todo lo que tiene que ver con el juicio de Dios, usted se va a encontrar con una gran sorpresa. Se va a dar cuenta que Jesús, lo que hizo Jesús acá en la tierra fue muy importante, pero también es importante lo que Jesús está haciendo en el cielo en este preciso momento. Así es que el 1844 no marcaba la segunda venida de Cristo, obviamente. Cristo no vino a la tierra, sino una aparición ante el anciano de gran edad, según Daniel 7:13. Vamos a leer Daniel 7:13 a ver qué nos dice, porque es impresionante esta profecía que aparece en la palabra de Dios. ¿Qué nos decía Daniel 7? Daniel capítulo 7, versículo 13 decía: miraba yo en la visión, decía Daniel, de la noche. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y se hicieron acercarse delante de él. El señor Miller o los hermanos de esta época, en 1844, creían que esta venida era la tierra. Saben, en determinado momento podemos leer en la Biblia también que cuando Jesús ascendió al cielo, Él ascendió en una nube. Y los discípulos, muchos de los discípulos, miraron y esa escena impresionante cuando Jesús era levantado al cielo a través de una nube. Al parecer, esa misma nube, oiga bien, esa misma nube fue la que estaba viendo Juan, pero ahora no que la miró descender del cielo hacia el cielo, de la tierra hacia el cielo, sino que Juan estaba en el cielo y miró cómo este hijo, dice, yo miraba en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Obviamente el anciano de días es el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, gloria a Dios. Esto nos anima realmente. Así es que en Daniel 7:14 nos anunciaba que este personaje, este hijo de hombre, se acercaba. Y se acercaba con un propósito especial para el inicio del juicio preadvenimiento. Así que si Cristo viene con el galardón para todos, entonces el juicio debe realizarse antes, ¿no les parece? Hay cosas en la palabra de Dios y nosotros hemos hablado anteriormente sobre esto del juicio. Usted puede ver en los temas anteriores, tenemos muchos temas, puede ir a mi página en YouTube y puede auscultar acerca del juicio y se va a dar cuenta que tiene sentido lógico que haya un juicio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis en el versículo 22, voy a buscarlo acá en mi dispositivo, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muchos nos han dicho que cuando uno se muere, vamos directamente al cielo o vamos directamente al infierno. Pero el Señor Jesús dice que cuando Él venga, traerá su galardón consigo. ¿Y cuál es el galardón? Bueno, nosotros sabemos que el Señor ha hecho promesas, ¿no? Él ha hecho promesas de volver y de traer y de ponernos una corona de victoria en nuestra frente, ¿verdad? Dice Mateo 16:27
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y entonces, oiga, entonces, no ahorita cuando nos morimos y vamos al cielo. No, no. Dice que entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y en Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se cansa de decir la palabra de Dios que el Señor trae su galardón consigo cuando venga en su segunda venida. Así que la puerta abierta ante la iglesia de Filadelfia es la puerta al lugar santísimo, del santuario celestial, donde nuestro sumo sacerdote pontífice, este sí es nuestro verdadero pontífice, está realizando la última fase de su ministerio, que es el juicio preadvenimiento o juicio que investiga previamente a la venida del Señor Jesucristo. Una vez que el Señor termine, Él vendrá por cada uno de los suyos. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Este es parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:9. De nuevo, la palabra judíos está en sentido figurado y simboliza a los verdaderos cristianos. Algunos de los que se unieron al movimiento milerista lo hicieron por temor, sin sentir un verdadero interés por el mensaje. Por el mensaje de urgencia presentado por los líderes del movimiento. Así que estos son los falsos judíos y existen hoy en día también. Luego del tremendo chasco que se suscitó en 1844, varias iglesias fueron organizadas, algunas ostentando el nombre de adventistas por seguir creyendo en el inminente regreso de Cristo. Otros siguieron poniendo fechas para la venida del Señor, cayendo en tremendos, terribles errores tras errores. Así que lo importante es la contribución inmensa del señor Miller al movimiento evangélico en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que la profecía decía que los contradictores habrían de postrarse a los pies de aquellos que con tanto fervor anunciaron el evento tan destacado en la palabra de Dios. Postrarse a los pies de estos es reconocer que su mensaje era verdadero. El hecho que tantas iglesias hoy enseñan la segunda venida de Cristo es evidencia del cumplimiento de esta profecía del Maestro. La frase de este movimiento de los mileritas, Cristo viene pronto, es hoy lema de muchos evangelistas y predicadores por todo el mundo. Cristo no vino el 22 de octubre de 1844, pero su promesa, oiga bien, es hoy más inminente. Cada minuto que pasa nos acercamos a ese gran momento. Así que el mensaje de Dios es para todos. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así nos dice Amós 4:12. Y sigue diciendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es impresionante porque cada vez que estudiamos la iglesia, el Señor nos da un mensaje de acercamiento. Cada vez nos dice: yo vengo pronto y prepárate. Es tan hermoso realmente oír de los labios de nuestro Señor Jesucristo palabras tan significativas. Has guardado la palabra de mi paciencia. En el verso 8 había dicho que el movimiento tenía poca fuerza, pero ahora alaba su fidelidad. Es impresionante. La hora de prueba o tiempo de angustia que vendrá sobre la tierra será terrible. La gente no se imagina. Gritará allí el valiente, dice Sofonías 1:14. La promesa de los vencedores es alentadora. Cristo los protegerá, dice, en la tribulación. En Salmos 91 contiene promesas extraordinarias para los fieles de Dios sobre su auxilio a los fieles en los días de su prueba.
En el verso 15 del capítulo 91 de Salmos, el Señor asegura al cristiano fiel: con Él estaré yo en la angustia. Así que el Señor todo el tiempo nos dice que vamos a tener angustia, vamos a tener prueba, vamos a tener persecución, vamos a tener difíciles situaciones que enfrentar. Aunque hoy en día se predica mucho lo del arrebatamiento, donde la palabra de Dios en ningún momento nos dice que nosotros vamos a ser arrebatados antes del gran conflicto, antes de la persecución de la controversia. El Señor dice: estaré allí en medio, como lo ha sido todo el tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios se cansa de decir o de hablar de que el Señor nos libera en medio de la persecución, pero nosotros nos podemos hacer la pregunta: ¿pero qué necesidad es aguantar la persecución? ¿Qué necesidad tiene Dios, o por qué Dios va a venir a rescatarnos en medio del fuego? Bueno, es que el fuego tiene un trabajo especial con el oro. Nosotros somos oro para Dios. El oro, el fuego purifica el oro. Nosotros valemos mucho para Dios y Dios quiere que purifiquemos nuestros caracteres. En la paz, en la tranquilidad, difícilmente hoy en día gozamos de cierta paz en el mundo entero, pero no tenemos la mejor preparación espiritual. Y es por eso que, debido a que nosotros no hemos cumplido, el cristianismo no ha cumplido con lo que el Señor estableció o le dejó de tarea, por decirlo así, va a tener que pasar por una terrible persecución, pero con la promesa de que Dios los salvará, los guardará en la hora de prueba. He aquí, dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Puesto que el día final se acerca, a la iglesia se le indica: retén lo que tienes. Esto implica que las verdades desenterradas por el movimiento del gran despertar religioso habrían de permanecer. Dice que ninguno, escucha bien, que ninguno tome tu corona. Es un llamado a la fidelidad. Los ángeles están preparando las coronas que habrán de lucir todos los fieles del Señor Jesús. Pero el que cae perderá su corona, lamentablemente, perderá su galardón y su corona. La recibirá otro, que sea digno. Al profesar creer en Cristo, mis queridos amigos, nos convertimos en candidatos para la redención eterna. Pero el juicio, dice la palabra de Dios, comenzó en el año de 1844. Este decidirá quiénes quedarán al fin como merecedores de la corona incorruptible. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré, dice, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esta descenderá después de los 1000 años. Es otro estudio formidable que un día vamos a presentar. ¿Cuándo va a descender la gran ciudad? La palabra de Dios nos dice que Jesús, sus ángeles y los redimidos descenderán primero a esta tierra. Después descenderán, Juan la miró descender, esta ciudad del cielo, y después los redimidos, los ángeles del Señor Jesús, entraron en ella para decretar el juicio final a los impíos, el juicio ejecutivo, como el que le llamamos nosotros. Pero algún día vamos a tener un estudio sobre el juicio ejecutivo. Dice: el que tiene oído, oiga. Mi querido hermano, tú y yo tenemos oídos. Son muy pocos, por decirlo así, los que no escuchan. Pero tú y yo estamos vivos, estamos escuchando. ¿Será que vas a escuchar la voz del Espíritu diciendo: ven al Señor Jesús? Busca en Él el perdón de los pecados, la paz interior y la seguridad de la salvación. El que tiene oído, oiga, dice la palabra de Dios, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya habíamos dicho que las iglesias están representadas por tiempos, por años, incluso por siglos, en la historia desde el mismo nacimiento del Señor Jesús, desde el año 31 hasta nuestros días. Estamos viviendo, algunos dicen que estamos viviendo la época de la iglesia de Filadelfia, otros que ya entramos en la iglesia de
la Odisea, que significa la iglesia del juicio. ¿Sabía usted que cuando usted investiga sobre el nombre de la Odisea, es la iglesia que vive en el tiempo del juicio, o la iglesia del juicio? La columna en el templo, como decíamos, representa la aportación de la iglesia del despertar, de este gran despertar religioso después de 1798. Sobre todo, esta última fase de este gran movimiento a la fe cristiana, el énfasis en la segunda venida de Cristo, la doctrina del santuario, lo que se formuló después del chasco, de este tremendo chasco de este movimiento milerista, y con ella la maravillosa aportación al descifrar la profecía del tiempo de Daniel 8, 13, versículos 13 y 14, y la verdad del día de reposo como es el día sábado, como día de reposo, porque recordemos, queridos amigos, hoy en día hay una tremenda polémica sobre cuál es el día que nosotros debemos de guardar. Y bueno, yo respeto mucho la opinión y la voluntad de cada uno de nuestros hermanos y amigos y personas y familiares, porque realmente nosotros tenemos libre albedrío para escoger lo que querramos. Pero lastimosamente algún día nosotros vamos a dar informes de cada una de nuestras decisiones cuando llegue el juicio final. ¿Saben? Después del año 313, antes del año 313 después de Cristo, no había ningún problema en relación al día sábado, al día de reposo. Todo mundo guardaba el día séptimo de la semana, que es el día sábado. Si yo le presento, por ejemplo, no sé si usted tiene la oportunidad de ver los calendarios, pero es interesante. Yo normalmente tengo un calendario acá para anotar cada una de las cosas que necesito hacer, porque a veces se me olvida. Pero si usted ve los calendarios, normalmente empieza con el día Sunday. Usted lo puede ver aquí. Usted puede ver Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Y después el sábado es Saturday como último día de la semana. Este calendario está correctísimo. Yo no lo hice, lo hizo una compañía no sé quién, ¿no? Una compañía que se llama MED. Y es correcto. Porque el día séptimo, el último día de la semana es el día sábado. El domingo es el primer día de la semana, el día que resucitó el Señor Jesucristo. Pero el mundo, el cristianismo, entró en apostasía cuando el Imperio Romano, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio, yo creo que, pero no está de más volverlo a repetir. Cuando el cristianismo se mezcló con el paganismo romano, se metió en problemas porque tuvieron que ceder muchas de sus doctrinas. Y los paganos aprovecharon para meter la doctrina pagana en el cristianismo. Después es cuando usted ve el surgimiento, el Apocalipsis. Yo les decía que el Apocalipsis es una sola profecía. Después vamos a escucharlos, vamos a estudiar los sellos. Usted se va a enterar qué significan los sellos. Cuando ve unos caballos de color blanco, amarillo, negro y de todos los colores, eso tiene una representación, tiene un significado. Pero entró el caballo negro y hay un caballo de color amarillo que en su momento vamos a estudiarlo. Y usted se va a dar cuenta cómo la doctrina cristiana se manchó, se dañó. La doctrina del Dios vivo, del Dios verdadero, fueron en cierta forma amañadas, encubiertas. Se cambió. El diablo, como lo hemos venido diciendo, siempre que Dios hizo una obra, el diablo la hizo. Y algún día vamos a estudiar este tema que tenemos preparado, que se llaman las imitaciones de Satanás. Todo lo que hizo Dios, el diablo lo imitó. Todo. Todo. Cuando yo le digo todo, es todo, mis queridos amigos. El Señor en su palabra decía que la bestia o ese poder iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Justamente el día de reposo, sábado, está en el centro de los mandamientos de la ley de Dios. Quiero decirle que el término ley, nosotros tenemos que tener cuidado también, porque hoy en día se dice que la ley de Dios ya no está más vigente en nuestros días. Pero tenemos que tener cuidado, porque dentro de la ley
de la ley de Dios están también los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos usted los conoce muy bien, como aquel: no matarás, no robarás, no mentirás, no tendrás dioses delante de mí, guardar el día de reposo que representa el día sábado, no cometer adulterio, no fornicar, etcétera, etcétera. Hay muchos otros mandamientos. Cosas que nosotros hoy en día las consideramos que no es permitido. Las gente las hacen, pero tienen, por supuesto, tienen que pagar su pena. Si usted mata, usted tiene que encontrar con la ley de los estados. Si usted roba, por supuesto, le va a caer la ley. Si usted miente, bueno, hay situaciones que nos vemos en dificultades cuando mentimos. Así es que no es cierto de que los mandamientos de Dios hoy están invalidados, porque los estamos cumpliendo. Y mucho menos es cierto de que el mandamiento del día de reposo quedó abolido porque estamos en un nuevo pacto. Otro término que se ha malinterpretado. El pacto es nuevo en el sentido de que aquellas personas o aquel pueblo con el cual Dios hizo su pacto lo dejaron de incumplir. Porque incluso en la palabra de Dios nos dice que Él hará un nuevo pacto y que escribirá las leyes en los corazones. Esa misma ley de Éxodo 20 la escribirá ya no en piedra, sino en el corazón. Y por eso es que hoy en día los seres humanos aceptamos que matar, mentir, etcétera, etcétera, lo que hemos mencionado es malo, porque está escrita en nuestro corazón. ¿Me hago entender? Así es que la promesa, volviendo a lo que estamos estudiando, la promesa de la eternidad a los victoriosos de este periodo de Filadelfia tiene que ver con el nombre nuevo. Y la residencia en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, esta se encuentra en el cielo, pero ha de bajar luego del milenio, como habíamos manifestado, para ser la capital del reino en la tierra. Es impresionante el mensaje que Dios nos deja a través de la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia del Apocalipsis. Y ya casi estamos terminando. Está ubicada más o menos a unos 60 kilómetros al este de Sardis, de la iglesia anterior que estudiamos. Esta ciudad tuvo diferentes nombres a lo largo de la historia, como Neocésara y Flavia. Pero su nombre más significativo y con el cual la palabra de Dios lo presenta es Filadelfia, que significa amor fraternal. Era una ciudad rodeada por una gran planicie de tierra quemada llamada Cacaumena. Cacaumena. Poco parece que fuera un idioma indígena, ¿no? Y llena de cicatrices por su tormentoso y sacudido pasado de terremotos que tuvo que sufrir. Así que el sitio donde anteriormente estuvo esta ciudad antigua de Filadelfia fue ocupado por los turcos y recibió ahí el nombre de Al-Aseir o Al-Aseir, que significa turco, así, Turquía, ciudad de Dios. Así que a diferencia de otras ciudades, Filadelfia fue fundada con el propósito de ser misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia, ¿verdad? Cumplió también su misión, que para el año 19 después de Cristo los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y poco les faltaba para ser griegos. Ramsay, dice un escritor, dice que Filadelfia era el centro de difusión de la lengua y de las letras griegas en una tierra pacífica y por medios pacíficos, según el comentario de MacArthur del Nuevo Testamento. Así es que hemos hablado un poco de esta iglesia de Filadelfia. En esta época de Filadelfia surgieron también, para mencionar, las sociedades bíblicas. Surgió la idea de promover la palabra de Dios a bajo costo, a todo el mundo. Fue así que en 1804, oiga bien, porque la iglesia de Filadelfia representa el periodo de 1798 al año de 1844, se fundó la Sociedad Británica. En 1816, la Sociedad Bíblica Americana
se realizaron traducciones a muchos idiomas. Hoy en día hay más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países del mundo que están organizadas bajo el techo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que estos eventos históricos respecto a la victoria de la palabra de Dios en el mundo se dieron en este entonces, en este espacio representado por la iglesia de Filadelfia. Otro de los destacados emprendedores o promotores de la palabra de Dios en aquel entonces, podemos mencionar, fue Robert Raikes. Comenzó en Inglaterra lo que se le llamaba la escuela dominical, la que se ve en la mayor parte de las iglesias evangélicas cristianas. Trajo beneficio a millones de niños en Europa y los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando estaba niño me llevaban a una de las iglesias en aquel entonces, y yo recuerdo muy bien cuando los maestros, y guardo con mucho cariño, y les agradezco bastante a las personas que me llevaron de niño a la iglesia a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Recuerdo cuando yo pintaba el arca de Moisés, cuando pintaba a Jesús y los discípulos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los grandes precursores de la época, predicadores, George Mueller, fundó en 1832 un orfanato que se expandió y desarrolló a una red de orfanatos que benefició a 2 millones de huérfanos, oiga bien. Fue una época donde la gente se sentía inspirada a hacer muchas cosas, se sentía liberada después que terminó el gobierno opresor de los papas en 1798. Otro de los cristianos fue William Wilberforce. Declaró en 1833 la esclavitud como ilegal en el Imperio Británico. Otros cristianos lucharon por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Además, en esta época surgieron cientos de escuelas y colegios de las diferentes iglesias cristianas. Claro, su personal era mayormente laico, con gran entusiasmo. Como decíamos, muchos volvieron a vivir la realidad de tener a Cristo como su Salvador en su corazón, como Salvador personal. Así que se presentó esta época de gran servicio abnegado por Dios y al prójimo. Era una era de colaboración entre las diferentes denominaciones cristianas. Era una alegría, imagínense, como lo que va a pasar en el futuro. También otro de los temas importantes de esta época, que fue representada por la iglesia de Filadelfia entre los años 1798 y 1844, fue el tremendo interés por las profecías de la Biblia. Así que ellos hablaban mucho de la cercanía del retorno de Cristo. Se hablaba muchísimo, ¿verdad?, de todos estos acontecimientos. También hablaba un poco sobre la llave de David, tanto que se ha mencionado en nuestros días. Cuando estudiamos Apocalipsis 3:7, donde se escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Saben, mis queridos amigos, desgraciadamente el evangelio se dañó y la iglesia popular trató de interpretar la palabra de Dios a su manera. Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, el verdadero, como el que tiene la llave de David, y no San Pedro, como muchos nos han dicho. Él es el que tiene la llave. He aquí encontramos un precioso símbolo de poder. La palabra de Dios enseña que Jesús es el legítimo heredero del trono de David. El ángel que anunció a María acerca del nacimiento milagroso de Jesús le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Lucas 1, 32 y 33. Jesús es el Rey divino, reino eterno, con la capital de la Nueva Jerusalén celestial que se asentará finalmente en la tierra nueva. La llave del reino de los cielos. Jesús dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y muchos dicen: bueno, las llaves se les dio a Pedro. Es importante saber que las llaves del reino de los cielos no fueron entregadas solo a Pedro, sino que a todos los discípulos. Hablando a todos los discípulos, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una promesa para todos. Pedro no dijo que el privilegio de atar o desatar es exclusivamente de él, en ningún momento, pues las cosas eran claras y no había ninguna confusión o malentendido al respecto. ¿Quién recibe esta potestad de atar o desatar? Todo aquel que reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 16 y 17. Pedro lo reconoció por revelación divina y por supuesto también los demás discípulos. Pero no solo ellos, sino todos los seguidores y siervos del Señor Jesucristo a lo largo de la historia, que reconocieron la misma verdad divina y celestial. Así que después de recibir la orden de parte de Jesús: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor le dijo, o él le preguntó: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa estas llaves del reino de los cielos? ¿Y qué significa en ese contexto atar o desatar algo? El versículo nos presenta acciones terrenales, atar o desatar, que tienen impactos en el mismo cielo, donde como consecuencia directa lo mismo será atado o desatado. Para entender lo que esto significa, ya para terminar, hay que estudiar el contexto de Mateo 18, en el cual Jesucristo nos provee de varios ejemplos para explicar esta misteriosa declaración. Así que la Sagrada Escritura enseña que el malo no entra ni tampoco deja entrar a otros al reino de los cielos. En ese sentido, cierra el cielo a sí mismo y a otros por su actitud y comportamiento del rechazo o condenación de hacer tropezar o que hace tropezar. Mientras que el bueno entra al reino de los cielos y también deja entrar a otros por su actitud y comportamiento y aceptación y comprensión. Interesante, ¿hemos entendido? Así que tú y yo podemos tener la llave que cierre la puerta o abra las puertas de los cielos. Pero nosotros queremos ser de las personas que abren las puertas. ¿Y cómo nosotros podemos abrir las puertas para que todo el mundo entre al cielo? Predicando la palabra de Dios y dando testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo para todos aquellos que nos ven todos los fines de semana. Gracias por estar siempre viéndonos aquí a través del canal Ángel Mensajero. Un abrazo para todos, que la pasen bien y nos veremos en la próxima semana cuando estaremos estudiando la última iglesia del Apocalipsis, que se llama la Iglesia Mensaje a la Iglesia de la Odisea. Que Dios les bendiga, un abrazo y hasta pronto.